Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro hogar. Aquí es donde procesamos y jugamos con el cacao y además donde ofrecemos ceremonias. El día de hoy, la primera lección, vamos a hablar sobre preparar tu propia taza de cacao o para preparar para varias personas también. Y vamos a comenzar desde el origen, recordando lo que veremos más adelante, que el árbol del cacao proviene de la selva del sur de México y de otras zonas también de Centroamérica y Sudamérica. Lo más importante es el tipo de cacao que vas a utilizar para realizar tu ceremonia. Recomendamos que todo el cacao que utilices venga de un sistema agroforestal, es decir, que el cacao esté creciendo en armonía con el resto de las especies en la selva. Esto no solo ayuda a que sea un proceso sustentable, sino que también le da un sabor más especial. Si estás buscando algún tipo de cacao en especial para consumir, te podemos dar recomendaciones. También vamos a hablar más adelante del proceso y del impacto de la industrialización en la siembra del cacao y cómo esto ha degradado suelos e inclusive ha llevado a la esclavitud en países como África. Por lo tanto, recomendamos siempre obtener cacao de la mejor fuente posible y que sea orgánico, aunque no tenga el sello, pero es importante saber de dónde viene. El cacao lo podemos tener en la presentación, como veremos, de semilla, nib, pasta o polvo. En el caso de la semilla llevará mayor proceso y en el caso de la pasta y el polvo menor proceso de preparación a la hora de tú prepararte tu taza o otras personas. Si es pasta recomendamos conseguirla del 100% y si es polvo que no sea alcalinizada, que sea como le llaman a veces cocoa natural o cacao en polvo natural, sin alcalinizar, ya que alcalinizar, como veremos más adelante, pierde muchas de sus propiedades. Cualquier cacao que se obtenga de una buena fuente, de un sistema agroforestal y orgánico, es un cacao bueno para ceremonia. El título cacao ceremonial es más un trabajo de marketing, entonces fíjate más bien de dónde venga y cómo esté procesado, más que el nombre que tenga. Nuevamente, si requieres alguna recomendación, haznoslo saber y nosotros podemos enviar a todo México o inclusive ayudarte a encontrar en otros espacios. El cacao se oxida fácilmente, por lo cual recomendamos siempre tenerlo en un recipiente que esté bien cerrado, ya sea una bolsa de plástico muy bien sellada o de vidrio, y que no esté expuesta a la luz del sol ni al aire. Si nos vamos desde el origen, encontramos la mazorca, que en este caso ya está seca, la cual se va procesando hasta llegar a lo que casi siempre conseguimos comercialmente hoy en día, que es lo más crudo, que es la semilla ya fermentada o simplemente lavada y secada, que después podemos tostar para pelar, separando la cascarilla y teniendo ahora sí el nib, la semilla pelada. Las maneras en las que podemos conseguir el cacao, como dijimos, puede ser al principio desde la semilla, que ya sea que la tostemos. Hay muchos tutoriales para tostar cacao. Nosotros lo hicimos rápidamente en esta tortillera y cuando hacemos mucho utilizamos esta olla de cobre. Entonces, una vez que la semilla es procesada y se lleva al nib, el nib después puede ser más procesado, convertido en licor para después ser llevado a pasta. Desde el licor también se puede prensar y separar la manteca y el polvo. Y todavía más adelante el procesamiento se puede temperar y llevar a este tipo de chocolates que utilizamos para hacer confitería. Entonces finalmente para preparar tendremos ya sea nibs, pasta o polvo de cacao. Dependiendo de cómo lo tengamos será la dosis que utilicemos. Si estás utilizando nib o pasta, recomendamos usar una dosis desde 35 gramos hasta 42 gramos, que es la dosis ceremonial más común. De ahí te puedes elevar todavía hasta el máximo de 50 gramos, que es la dosis que recomendamos máxima, y veremos más de esto más adelante. Si estás utilizando polvo, recomendamos usar de 30 gramos hasta máximo 40 gramos. Ya que la mayor parte de lo que estaremos bebiendo es el agua mezclada con el cacao, es muy importante el tipo de agua que utilicemos. Nosotros usamos agua filtrada y remineralizada, pero si es posible conseguir agua de alguna fuente directa de la naturaleza, pues aún mejor. Te recomendamos siempre cargar con tu agua cuando vayas a hacer tus ceremonias o tener algún reservorio de agua que utilices para cuando vayas a tomar tu cacao. Te recomendamos que nunca hiervas el cacao. Es mejor primero hervir el agua y después agregar el cacao.
Entonces, si tenemos nips, tenemos dos opciones. Podemos usar un molino, lo cual es mucho trabajo y a veces es difícil de estarlo moviendo de un lado a otro, o podemos usar una licuadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar al peso que vamos a requerir. Y una vez que tengamos la cantidad que requerimos, la ponemos en la licuadora, agregamos agua caliente, teniendo cuidado que la licuadora pueda soportar el agua caliente y que también al estar licuando agua caliente, esta puede explotar. Entonces se recomienda hacer una pequeña apertura y licuamos. Una vez lista la licuada, podemos pasarla a nuestra taza que vamos a tomar, o si estamos preparando para muchas personas, lo vamos a acumular también en una olla. Si estamos usando cacao en pasta, nuevamente simplemente lo pesamos y después procedemos a cortarlo a pedazos muy pequeños para que este se pueda disolver fácilmente en el agua caliente. Una vez que tengamos la cantidad que vamos a tomar o preparar para los demás, simplemente lo mezclamos en nuestra taza, o si estamos haciendo para otras personas, en la olla. Y batimos. Se puede utilizar un batidor tradicional de madera, o en nuestro caso estamos usando un batidor de acero inoxidable, ya que los de madera son muy bellos, pero transportarlos puede ser difícil y a la larga también con la humedad puede generar hongos. Entonces nosotros hemos cambiado de muchos batidores y al final nos quedamos con un batidor de acero inoxidable para hacer este trabajo. Recordamos que mientras estamos batiendo nuestro cacao podemos ir metiendo nuestra intención, haciendo nuestro rezo, conectando con este espíritu de esta planta, y si así lo deseamos también podemos ofrecer unos cantitos. El canto que nos salga del alma, dándole gracias, cacaocito, porque cada uno le quiera meter su intención. Listo. Por último, si tenemos polvo de cacao, que como dijimos es la separación del licor entre manteca y polvo, el polvo va a estar más cargado y más concentrado de alcaloides, por lo tanto vamos a utilizar una menor medida, como dijimos anteriormente. Recomendamos desde 30 hasta máximo 40 gramos. Una opción es poderlo reconstituir agregándole manteca de cacao. Eso se puede usar tal vez en una proporción de lo que utilices en polvo, agregarle un 30% de su peso en manteca, o inclusive puedes mezclarlo con otro tipo de aceites como aceite de coco. Nosotros lo hemos usado solamente así como polvo y hemos tenido también muy buenos resultados por años. Hay quienes dicen que el polvo no tiene espíritu o no tiene el poder de la planta, pero nuestra propia experiencia es que sí sigue cargando como quiera su poder medicinal. Vamos a colocar nuestro polvo en nuestra tacita después de haberlo pesado. Podemos agregarle la cantidad de manteca que queramos. Agregamos el agua. Y nuevamente revolvemos. Hasta que quede bien distribuido el cacao y la manteca. Una vez que tenemos lista nuestra dosis de cacao al 100%, ya sea en taza o en la olla que vamos a utilizar para servir al resto de las personas, vamos a agregarle las especies. La especie más importante utilizada tradicionalmente en México es el chile, ya que la capsaicina del chile ayuda a que se encienda el fuego intestinal y por lo tanto sea mejor la digestión y mejor la bioasimilación de la teobromina gracias a la capsaicina del chile. Nosotros usamos pimienta cayena ya que es muy fácil de transportar, es muy picante y con muy poco puedes obtener el resultado que estás buscando. Entonces vamos a agregar un poco de pimienta de cayena. Si tienes canela en polvo puedes agregarla opcionalmente o puedes servir el agua con la canela. El resto de estas especies son opcionales. Otra que nos encanta utilizar es el cardamomo, que ya sea en semilla la puedes también hervir en el agua o si la tienes en polvo, nuevamente agregarla al final. Algo que nos encanta es el masala.
que son una mezcla de especies de los Himalayas que contiene jengibre, cardamomo, canela, clavo, entre otros. Entonces también le podemos agregar un poco de ella. Y la vainilla nos encanta porque pues, da un sabor muy rico. Entonces podemos agregar unas cuantas gotas, 1 o 2 a nuestra taza. Esta es una vainilla de Veracruz, de Papantla. Es un concentrado. Y nuevamente batimos. Mezclar nuestras especias. Dándole gracias a nuestro cacaucito por la medicina que nos va a proveer el día de hoy. Y por último, es si nos gusta lo dulce o si batallamos para tomar el cacao amargo, que le recomendamos primero probarlo así tal cual está. Se le puede agregar algún endulzante. A nosotros nos gusta utilizar miel de maguey, ya que se mezcla muy bien los sabores, tiene un bajo índice glucémico y a la vez es una muy buena combinación entre el mundo de las cactáceas y el fruto del cacao. Si no lo puedes conseguir, otra opción muy viable que hemos utilizado en chocolatería mucho es el piloncillo o ese primer extracto de la caña. Cuando estamos utilizando en una forma individual, puedes agregarle la cantidad que tú requieras, siempre tratando de que no predomine lo dulce, sino simplemente que le dé un sabor agradable. Cuando preparamos para muchas personas, llegamos a utilizar hasta medio litro de miel de maguey por cada 20 tazas, es decir, alrededor de 5 litros. La cantidad de cayena o de chile y de especias que utilices dependerá mucho de tu gusto. Te recomendamos ir probando hasta encontrar tu receta ideal. De chile, como quiera, recomendamos poner muy poco, ya que si es muy picante, pues puede caer pesado al estómago. Cuando vas a preparar para un mayor grupo de personas, recomendamos primero saber la cantidad que vas a requerir de agua y de cacao. Como dijimos, si estás utilizando, por ejemplo, pasta y decides utilizar 40 gramos para 20 personas, digamos, sería 40 por 20, 800 gramos. Entonces recomendamos primero agregar el agua en una olla. Nosotros utilizamos una olla de acero inoxidable, ya que es fácil de cargar y es muy resistente. También se puede utilizar una olla de barro, solamente que pues es más fácil que se pueda romper o que le pueda quedar guardada la humedad. Una vez que tenemos la cantidad suficiente de agua, calculando alrededor de 200 mililitros de agua por taza si son tazas pequeñas, o te puedes ir hasta 300 mililitros dependiendo de las tazas que estés utilizando. Nuestras tazas son de 350 mililitros, entonces esa es la dosis que solemos medir de agua por cantidad de persona. Entonces digamos que si tienes 300 mililitros por taza para 20 personas, estarías utilizando alrededor de 6 litros de agua para después mezclar el cacao, batirlo bien, agregar las especias al gusto, recordando que más o menos utilizamos medio litro de miel por alrededor de esa cantidad de personas, para 20 personas, y recomendando que la cayenne se le vaya agregando de a poco para no pasarnos del picor. Esa es una buena medida para siempre agregar especias, ir agregando de a poco e ir probando. Una vez que lo tengas, nosotros ya tenemos un servidor que utilizamos justo del tamaño de la taza que solemos servir. Entonces simplemente servimos taza por taza. Eso es todo. Si algún momento tienes que reutilizar algún cacao que haya sobrado, te recomendamos mezclarlo con agua caliente, aunque se diluye un poco. Es mejor que hervirlo dentro porque se puede quemar y perder su sabor, así también como sus propiedades.